Sí. Vale. Hablábamos que la función logarítmica era la inversa de la función exponencial, que el dominio de ella estaba restringido, ella tenía una asíntota vertical, el dominio lo íbamos a encontrar o iban a ser aquellos x que cumplieran que lo que está dentro del logaritmo, es decir, su argumento, fuese positivo, porque estrictamente mayor, porque mirábamos que el logaritmo de 0 no está definido, el logaritmo no puede tomar como entradas a 0 ni tampoco a números negativos. Entonces acá va a depender de lo que tengan ustedes dentro del logaritmo, así va a ser el dominio. En este caso, empezamos con los mayores que 0, pero como la variable está negativa, entonces se invirtió el sentido de la desigualdad y al final el dominio son los x menores que 1. Si yo me tomo un número diferente a este intervalo, cuando yo lo evalúe, la calculadora me va a devolver un tremendo error matemático porque estoy tomando valores que la función no puede tomar. Habíamos graficado a esta de acá haciendo una tabla de valores. Yo les decía que la parte del logaritmo, la asíntota, iba a ser siempre quien vuelva a 0 a lo que está dentro. Ahí va a estar ubicada la asíntota, que en este caso es la recta x igual a 1, ¿verdad? ¿Qué tiene de diferente esta función con esta otra? Si ustedes se fijan, está sumando un 2. Entonces, cuando una constante está sumando fuera del argumento, el desplazamiento que se está dando va a ser vertical. Si suma, entonces es 2 unidades hacia arriba, en este caso. Si resta, sería hacia abajo. Ahora, con ese desplazamiento que es horizontal, vamos a tener cuidado, porque la forma común, o la normal, por decirlo así, es la logaritmo base cualquiera, ¿verdad? De un x más o menos, ¿verdad? Un h. Entonces, si ustedes se fijan, el x aquí es positivo, pero aquí está negativo. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque al final, como la variable es negativa, entonces como que se va a dar lo contrario a deducirlo de acá, porque si resta, el desplazamiento es hacia la derecha, pero si suma, el desplazamiento es hacia la izquierda. Pero si suma o resta el coeficiente, pero cuando la variable es negativa, entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gráfica? Su asíntota sigue siendo siempre la recta x igual a 1. El desplazamiento que se ha dado verticalmente son 2 unidades hacia arriba. Y el desplazamiento horizontal ha sido hacia la izquierda. Para poder graficar entonces a esta función, tomo los puntos de esta que ya tengo y los muevo como lo hemos dicho. 2 unidades hacia arriba y una hacia la izquierda. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿cuáles pares ordenados tengo? Tomemos los que son enteros. Bueno, aquí tenía el 0.9 menos 1, que sería este. Entonces, lo muevo 2 hacia arriba, que me quedaría ¿en dónde? En 1, ¿verdad? Y si lo muevo 1 a la izquierda, ¿a dónde quedaría ese punto? Si el 0.9 lo muevo una unidad hacia acá, ¿dónde me queda? Es como que le reste 1. ¿A dónde me va a quedar? Me va a quedar en menos 0.1, ¿verdad? ¿Sí o no? Jóvenes, no sé si me estoy dando a entender con lo que estoy haciendo. ¿Por qué solo es un movimiento a la izquierda? ¿Cómo? Bueno, que ¿por qué solo es un movimiento a la izquierda? Porque los movimientos siempre van a ser así, o hacia arriba, o hacia abajo, o a la derecha, o a la izquierda. ¿Por qué me muevo una unidad? Porque acá aparece 1. Si apareciera 2, entonces fuesen 2 unidades. Ah, ok, gracias. Bien, entonces me moví con este punto que era el 0.9 menos 1, 2 hacia arriba, 1, 2, y 1 hacia acá, entonces me cayó en menos 0.1. El 0, 0, ¿qué le va a pasar a 0, 0? Si yo lo muevo 2 hacia arriba, me quedaría en 2, y lo voy a mover 1 hacia la izquierda, me quedaría en menos 1. Entonces aquí vendría la otra, y ya no tengo ningún otro entero, vamos a ver con menos 1. Si a menos 1 lo muevo menos 1, 0, 3, ¿dónde está? Es este. 2 hacia arriba, me va a quedar en 2.3, ¿verdad? Quedaría por acá, pero me voy a mover 1 hacia la izquierda, entonces quedaría en menos 2. El menos 2,04, que sería este. Si lo muevo hacia arriba, me quedaría en 2.4, ¿verdad? Y si lo muevo hacia acá, me quedaría en menos 3. Entonces la otra gráfica va a pasar por estos puntos. La asíntota seguirá siendo la misma. Lo que se da entonces en este tipo de gráfica es un desplazamiento. No tiene que tocar a la asíntota.
tipo de escala que yo tengo, a mí se me están juntando, pero no se juntan. Eso sería nada más un bosquejo. Si ustedes quieren hacer como una gráfica en la cual se tenga una mejor representación gráfica de la función, entonces lo que tenemos que hacer es la tabla de valores, nada más considerando quién es el dominio de la función. Pero si ustedes solo quieren hacer un bosquejo, lo pueden hacer a partir de los desplazamientos. Entonces, por ejemplo, en esa que les han quedado a ustedes, este es el logaritmo natural. Si yo grafico a la logaritmo natural, a la normal, logaritmo natural de x, entonces esta es una función creciente, porque su base, ¿quién es la base del logaritmo natural? ¿Verdad? Entonces la función vendría acá. Esta de acá es como ella, pero ha sufrido desplazamiento. Esto va a pasar por 1, 0. Dígame, en la parte del eje Y, ¿hacia dónde se ha desplazado y cuántas unidades? Ha subido 1 positivamente. ¿En Y ha subido 1 esta función? No, allá ha bajado, allá ha bajado. Ajá, ha bajado 1. Ahí está bien, no hay problema. El 1,0 entonces va a pasar ahora al menos 1. Ahora bien, ¿ha tenido desplazamiento horizontal? Sí. Sí, ¿cuántas unidades y hacia dónde? 2 unidades hacia la izquierda. Eso es, porque está sumando. Cuando esté acá, la x positiva, si suma a la constante es a la izquierda y si resta es hacia la derecha. Entonces, eso es lo que sucede. Esta función es como esta, la gráfica de ella será como esta, lo único que los puntos se han desplazado. Una unidad hacia abajo y 2 hacia la izquierda. Yo la puedo graficar también muy bien con la parte que hicimos acá. Encuentro primero su dominio, su asíntota vertical, y grafico algunos puntos que pertenecen al dominio y luego le doy la forma. Pero esto de los desplazamientos me ayuda a tener de la gráfica una mejor, bueno, un bosquejo, porque ahí hice un bosquejo, de una manera más inmediata. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces aquí les quedan a ustedes, bueno, les queda que la base 1/3, la base 1/3 pues está entre 0 y 1. Recuerden que cuando tenemos eso es una función decreciente. Y si la base es mayor que 1, pues es una función creciente. Hay calculadoras que no tienen cualquier base. Solo tienen la base logaritmo natural y la base 10. ¿Cómo se hace en ese caso? Por ejemplo, el 82. Si yo le pido a un estudiante que me evalúe al logaritmo, por ejemplo, de 1/3, de logaritmo base 1/3, que me evalúe a 2, la 82 no lo va a hacer. La 570 sí o cualquier otra. En este caso, si ustedes quieren hacer la tabla de valores, ahí sí van a tener que hacer un cambio de base. Hay una propiedad que se llama cambio de base. ¿La conocen ustedes? No. La vamos a colocar entonces. Fíjense, jóvenes, que aquí han enviado números de teléfono de los encargados de cada ruta. Se los voy a compartir al chat después. Porque con ellos sí se pueden comunicar ustedes y va a ser más directa la comunicación. ¿Les parece? Vamos a usar entonces la fórmula de cambio de base. La fórmula de cambio de base es esta. Yo puedo pasar de una base cualquiera a una base conocida. Voy a pasar a una base A, logaritmo base A de X, entre logaritmo base A de la base anterior. Fíjense bien. Por ejemplo, si yo quiero convertir esta, lo mejor es pasar ya sea al logaritmo base 10 o al logaritmo natural. Díganme con cuál trabajamos, base 10 o logaritmo natural. Natural. Esto escrito entonces como base logaritmo natural, ¿quién va a ser? Me dice el logaritmo de la nueva base, el logaritmo natural. ¿Quién es mi X? Es este. De 2 entre, ¿quién? Logaritmo natural de la base anterior. ¿Quién es mi base anterior? 1/3. Si ustedes encuentran este resultado, coincide con este mismo. Es el mismo valor. ¿Sí? Y para el logaritmo base 10 es lo mismo. ¿Sí?
Lo único que cambiaría que acá, ¿quién escribiría? Low de 2. Y ustedes lo pueden corroborar en la calculadora. Entre low de 1/3. ¿Es cierto que me devuelve el mismo resultado? Los que tienen cualquier base. Me sale error a mí. Vamos A a mí ver. sí me da lo mismo. Creo que no lo está ingresando bien. Sí, me da lo Me mismo. salió. ¿Verdad? Sí. Va. Entonces, los que no tienen para evaluar cualquier base, lo podemos hacer de esta manera. ¿De acuerdo? Señor, Ujú. a mí me da error. Va, vamos a ver, no lo está ingresando bien. Veamos qué está ingresando. Lo que ingreso yo es low. Ujú. Después lo pongo en paréntesis, es el 2. 2. Ajá. Después lo... Entre, ¿qué es? Sí. Low, Pues, ajá. paréntesis, 1/3. Ok, ahorita. Sí me dio. Ese era el error, lo estaba colocando en la acción, creo yo. Sí. Licenciado, ¿qué resultado debe dar? El mismo que le devuelve el logaritmo base 1/3 de 2. Los que tienen acceso a calcular este valor, es el mismo valor que sea esto. Quiero ver cuánto debe devolver. Chicos, ¿cuánto les da? A mí me dio menos 0.63. ¿Estamos de acuerdo?